Elon Musk se desmarca de Donald Trump y pide crear una zona de libre comercio entre Europa y América del Norte, además de una mayor libertad de movimientos migratorios entre ambos bloques. El número de muertos por un ataque ruso en Kryvyi Rih ha aumentado a 18, lo que ha llevado a Zelensky a pedir a los aliados que ejerzan más presión sobre Rusia para obligarle a firmar la paz. El ejército israelí ha anunciado el despliegue de tropas en un corredor de seguridad recién establecido en el sur de Gaza, también conocido como el corredor Moraj. Desmarque discursivo del que aún es extraoficialmente en la mano derecha en la Casa Blanca del presidente estadounidense. Elon Musk ha dicho que espera que Estados Unidos y Europa puedan establecer una zona de libre comercio sin aranceles. Las declaraciones se han producido durante un congreso de la Liga Norteitaliana en el que Musk estaba presente de forma virtual y después de que las acciones de sus empresas hayan caído significativamente tras el día del anuncio arancelario. Move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. That would be that's what I hope occurs. And also more freedom of people to move between Europe and North America, if they wish. If they wish to work in Europe or wish to work in America, they should be allowed to do so, in my view. Musk, principal contribuyente a la campaña electoral de Donald Trump, contradice así la política proteccionista iniciada por el republicano poco después del contraataque chino a los aranceles estadounidenses. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reiterado este domingo el compromiso de la Unión para negociar con Estados Unidos, al tiempo que ha afirmado que defenderá los intereses de la Unión con medidas proporcionadas en caso de ser necesario. Miles de personas participaron en protestas en todo Estados Unidos contra el presidente Donald Trump y el jefe de Tesla, Elon Musk. Las manifestaciones tuvieron lugar en las principales ciudades como Washington, Boston, Nueva York y San Francisco. El movimiento de protesta, denominado Manos Fuera, fue organizado por alrededor de 150 grupos en más de 1.200 localidades de los 50 estados. Los manifestantes expresaron su objeción al enfoque y las políticas de la administración Trump, que han calificado de perjudiciales, como por ejemplo los recientes aranceles de Trump que han provocado un frenesí en los mercados bursátiles mundiales. Los manifestantes también protestaron contra Elon Musk, que dirige el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental y ha suscitado polémica por las agresivas medidas de recorte de gastos de dicho departamento, despidiendo a miles de empleados federales y cerrando agencias enteras. Las manifestaciones también traspasaron las fronteras con varias marchas de manos fuera en capitales europeas. Ciudadanos estadounidenses residentes en otros países, así como extranjeros críticos con Trump, participaron en manifestaciones desde Londres hasta Berlín. El partido italiano 5 Estrellas ha convocado para el sábado una manifestación para protestar contra los planes de gasto en defensa de la Unión Europea. Su líder, Giuseppe Conte, afirmó que en un momento de dificultades económicas para muchas familias, la idea de gastar enormes cantidades de dinero en armamento es inaceptable. Conte convocó la concentración para decir no al plan de rearme que quiere el gobierno italiano. El partido Alianza Verde Izquierda y una delegación del Partido Democrático también se unieron a la manifestación. El ejército israelí ha anunciado un despliegue de tropas en un corredor militar unilateralmente establecido en el sur de la Franja de Gaza. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, había anunciado esta semana esta nueva ruta militar que separa la ciudad sureña de Rafah del resto de Gaza. Netanyahu ha pedido evacuar esta localidad, una de las más importantes y castigadas de la franja. Mientras tanto, se ha publicado un vídeo perteneciente a uno de los 15 médicos y trabajadores humanitarios palestinos asesinados durante la semana pasada tras ser disparados por el ejército israelí. La grabación contradice la versión de este ejército que afirma que el convoy humanitario en el que iban se dirigía hacia sus tropas de forma sospechosa. Pero las imágenes de los asesinados muestran a los médicos conduciendo lentamente con sus luces de emergencia y logos de sus ONGs visibles. Este convoy se acercaba para ayudar a una ambulancia que había sido atacada anteriormente. Un oficial militar israelí ha reconocido este sábado que su relato inicial es erróneo y que el incidente está siendo examinado a fondo. El número de muertos por un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih ha aumentado a 18. Entre los fallecidos hay al menos 9 niños, el más pequeño de ellos de solo 3 años.
Las autoridades ucranianas afirman que el Kremlin atacó un barrio residencial con un misil balístico. Moscú afirma que su objetivo era un restaurante de la ciudad donde se estaba celebrando una reunión entre oficiales militares e instructores occidentales. Al menos otras 72 personas resultaron heridas en el ataque. Cerca de la mitad permanecen hospitalizadas y 17 siguen en estado crítico. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que los médicos trabajan sin descanso para salvar el mayor número posible de vidas. Además, dice que los continuos ataques del Kremlin ponen de manifiesto su falta de voluntad para poner fin a la guerra y acusa a Putin de paralizar los esfuerzos para lograr un alto el fuego. Austria ha cerrado 24 pasos fronterizos con Hungría y Eslovaquia para evitar que la fiebre aftosa entre en el país. Eslovaquia declaró el martes una situación de emergencia tras detectarse la enfermedad en 3 granjas. Hungría sufrió el miércoles su primer brote de fiebre aftosa altamente infecciosa en 50 años. La enfermedad, que no supone ningún peligro para el ser humano, afecta sobre todo al ganado vacuno y a otros animales de pezuña hendida como cerdos, ovejas y cabras y provoca fiebre y ampollas en la boca. Los brotes suelen desencadenar restricciones comerciales y el sacrificio de parte del ganado. Las autoridades sanitarias austríacas realizan controles rigurosos en los pocos pasos fronterizos abiertos. Los coches y personas que cruzan a pie tienen que pasar por encima de una alfombra epidémica para evitar la propagación del virus. Two main messages resonated through all the speeches of Central Asian leaders on this summit. One was that they demonstrated once more that the region achieved prosperity, stability, good neighborly relations and harmonious approach to further development. And that the European Union recognized so by speaking to them as if they were a kind of a bloc, which gave them more weight on the international arena. And a close cooperation on these topics and more to come. Thank you very much. Главный вывод для нас в том, что в принципе сейчас Центральную Азию воспринимают как единое целое. Центральная Азия является надежным мостом между Китаем, Юго-Восточной Азией и Европой, но также и надежным поставщиком необходимых материалов. Речь идет от урана, нефти, газа до критических материалов, продовольственных товаров, пшеницы. The second is that the Central Asian leaders on this summit, they eagerly embrace all the forms of cooperation proposed to them by the European leaders on the summit because they saw it as a way to further development. El Papa Francisco hizo una aparición sorpresa en la Plaza de San Pedro el domingo por la mañana durante una misa especial del jubileo por los enfermos y los trabajadores de la salud. Es su primera aparición pública en el Vaticano desde que fue dado de alta del hospital 2 semanas antes tras una batalla contra una neumonía potencialmente mortal. En una oración del Ángelus leída por el arzobispo Rino Fisichella, el pontífice rezó por los médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios del mundo y deseó la paz en los lugares afectados por la guerra, así como más ayuda para Myanmar y Haití. Con motivo del Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas, varias organizaciones humanitarias han hecho un llamamiento para que se tomen más medidas a escala mundial contra las minas antipersona. Se calcula que podría haber hasta 10 millones de minas terrestres esparcidas por unos 64 países y posiblemente cada año se colocan entre 2 y 5 millones más. Aunque África es el continente más gravemente afectado por las minas terrestres, Europa también sufre enormes estragos. Və mən çox böyük xəyalları, çox böyük belə deyək, özünün qarşısında məqsədli olan bir gənc idim, hər bir gənc kimi və mənim minya düşməm mənim həyatımda əlbəttə ki, çox böyük təsir yaratdı. Belə deyək ki, gənc bir insanın demək, ayağının üstəbəlinin amputasiya olunması hissdir. Azerbaiyán es uno de los países del mundo más afectados por las minas terrestres. Tras décadas de conflicto, el gobierno de Azerbaiyán está llevando a cabo un programa de lucha contra las minas con acciones de sensibilización y protección de la población. Ərazilərin yenidən qurulması, bərpası zaman aparan bir məsələdir. Buna görə də Anamanı mina təmizlənmə əməliyyatlarının miqyası çox genişləndi. Və mina təmizlənmə əməliyyatları ilk öncə bizim həmin ərazilərdə olan kommunikasiya xətlərinin, yolların, su mənbələrinin,
Bütün bu infrastrukturun inkişaf ettirilmesi için ilk növbədə prioritet olaraq hədəflənmiş bir mina təmizləmə əməliyyatları biz həyata keçirdik. Və mən hər bir şəxsi, belə deyək də, əsasən də minalardan, müharibə gedən ərazilərdə, belə deyək, yaşayan, oran vətəndaş olan şəxslər kimi onları, belə deyək, mina təhlükəsinin törədə biləcəyi, minanın törədə biləcəyi belə deyək, fəsadları, sonra minalı ərazilərə getməməyə və minalar haqqında daha ətraflı... Los esfuerzos mundiales de desminado se enfrentan a retrocesos. Varios países bálticos han anunciado planes para abandonar el Tratado Mundial que prohíbe las minas. Y mientras se avecinan conversaciones de paz en Ucrania, los activistas han advertido que la retirada de los 2 millones de minas terrestres que se calcula que existen será crucial para garantizar la seguridad en el futuro. El Museo de Marionetas de Oporto ha reabierto sus puertas tras las obras de renovación. A marioneta e os objetos, as formas animadas, têm capacidade que nós não temos, têm capacidade de voo, têm capacidade de suspensão. Eu acho que acreditar numa forma animada é uma coisa extraordinária. De repente nós conseguirmos, enquanto público, fazer esse transporte e essa empatia com uma marioneta, por ejemplo, es extraordinario. El museo dispone ahora de más espacio y una nueva exposición llamada Universo Onírico. Se trata de un museo de autor centrado en la obra de João Paulo Saera Cardoso, el fundador del Teatro de Marionetas de Oporto. Acho que é património muito forte. A obra de João Paulo foi marcante. Era mestre do teatro e do teatro com marionetas.